Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. La próxima revolución de la informática ya tiene nombre y apellido: computación cuántica. Los ordenadores capaces de trabajar con qubits en lugar de con bits todavía están en desarrollo, pero las investigaciones cada vez se acercan más al sueño de desarrollar una máquina de estas características capaz de transformarlo todo, ya que se puede aplicar desde la medicina hasta para la seguridad. La era cuántica traerá consigo una nueva etapa en la eterna carrera entre defensores y atacantes de nuestra privacidad. La criptografía será el campo de batalla en que se librará esta guerra del futuro, cuyos contendientes ya se están preparando para un enfrentamiento que podría producirse en los próximos años. Para conocer un poco más de este tema, nos acompaña el día de hoy José Manuel Brito. Él es máster en física de la Universidad de Concepción, doctor de la Universidad de Saarland, Alemania, y actualmente es cofundador y director científico de Go Quantum, una puesta en marcha de dispositivos postcuánticos para una comunicación segura. Muchas gracias, José Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted por la invitación. Gracias por acompañarnos, José, y bienvenido al Café Científico. La verdad es un tremendo tema. Hemos transitado de forma muy rápida justamente hacia todo lo tecnológico. Estamos en una era digital y sobre todo en el último año también, donde se ha virado hacia todo lo remoto, hacia lo digital también un poco a la fuerza por la pandemia. Y de hecho muchas de nuestras tareas diarias que tenemos a diario, que tienen que ver con pagar cosas, con vivir, con nuestros datos que están en los sistemas, están bastante expuestos, quizás más que antes. Y en este sentido surgen a lo mejor varias preguntas, que es por donde queremos empezar a conversar hoy día, y es si es que actualmente existen seguridad justamente en todos estos sistemas de tecnologías para poder resguardar nuestra privacidad de datos, o cómo funciona, por ejemplo, lo que es la ciberseguridad para justamente resguardar toda nuestra base de datos que, como te decía, siempre la estamos utilizando para muchos temas. Claro. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación. Claramente este es un tema de alguna forma candente, ¿no? No solo por la pandemia, el tema de la seguridad de los datos digitales, también llamada ciberseguridad, un tema que ha venido llamando la atención del público ya desde hace algunos años, y es un tema que obviamente, porque este proceso continúa, se va a ir volviendo más relevante, y como ya se anunció al principio, sobre todo porque se van incorporando nuevas tecnologías que van permitiendo que esto vaya creciendo en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, primero me gustaría como comentario agregar que la seguridad de los datos digitales o la ciberseguridad es un tema muy amplio, ¿no? Abarca muchas dimensiones porque hoy en día ya está involucrado con casi todas las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Ha pasado a la salud, ha pasado, bueno, obviamente el tema bancario, la educación, pero la gran revolución que se está viviendo ahora es cómo eso está pasando a la industria o lugares que antiguamente no se pensaba, incluso los pequeños comercios. En algunos pequeños locales ya se puede pagar con la tarjeta. Entonces vamos viendo cómo eso va alcanzando otros sectores de la vida cotidiana. Y eso, José, y en términos generales, ¿qué entendemos por ciberseguridad? ¿Son sistemas informáticos? ¿Son tecnologías que en el fondo resguardan nuestros datos en la red? Claro, como lo decía, es como un término general, pero también abarca muchas dimensiones, pero hace referencia a la protección de los datos digitales. Eso es básicamente la ciberseguridad. Hay diferentes definiciones, incluso yo debo reconocer, yo mismo no me reconozco a mí mismo como un especialista en ciberseguridad, o sea, soy especialista en una área que toca la ciberseguridad, que tiene que ver también con las tecnologías cuánticas, el procesamiento, la encriptación. Pero hay muchas dimensiones. ¿Y por qué me gustaría también hacer un énfasis en esto? Porque a veces uno espera, como también pasa en otras dimensiones de la vida, que uno dice, mira, hay cierta vulnerabilidad, un cierto miedo de que se afecten o se alcancen los datos, mi privacidad, pero esto no hay una bala de plata que resuelve todos los problemas de ciberseguridad o de protección de los datos.
porque hay muchos dispositivos, muchas tecnologías diferentes, muchos protocolos diferentes, muchas aproximaciones a esto que son diferentes. Entonces, por eso hago este énfasis, que es un tema bastante amplio y donde hay diferentes actores y tecnologías que todas tienen que ir actuando y coordinándose de maneras diferentes. Entonces, es un término que involucra todas estas cosas. Y sobre las tecnologías que están usadas, José, porque claro, tú estás trabajando específicamente con una, ¿cierto? Que tiene que ver con las tecnologías cuánticas y cómo también eso va impactando en este tema. Ahora, Claro. esto es como es más desde la innovación. ¿Existen tecnologías más tradicionales, entre comillas, que hoy día están funcionando? Claro, pero antes, yo diría más allá de solo las tecnologías. Yo creo que otro tema en el que me gustaría hacer énfasis, porque obviamente aprovechamos un poco esta instancia que de alguna forma también es un poco educativa, de divulgación. Uno de los factores más críticos en el tema de la seguridad de los datos tiene que ver con el comportamiento de las personas y de los usuarios. Yeah. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de claves criptográficas, no sé, protegidas con tal o cual sistema, con tal o cual tecnología, pero no me sirve mucho si es que yo construyo un sistema extremadamente sofisticado para proteger esa información, y si la persona se escribe la clave en un papel y la pega en la billetera, ¿me entiendes? O tiene que ver con el comportamiento humano, y eso es, bueno, valga la redundancia, es clave para que nosotros podamos tener seguridad en nuestros datos sensibles o privados, y también un poco un llamado a que entre todos vayamos aprendiendo, porque obviamente van saliendo casi todos los días, hay alguna tecnología nueva, una aplicación nueva. Incluso para nosotros que trabajamos en el área tenemos que estar activamente mirando, entendiendo, aprendiendo cómo esto se va transformando, y eso se convierte en un desafío a veces grande para ciertos grupos de la población, ¿no? Sobre todo las personas un poco más alejadas, qué sé yo. Claro, tienes razón con el análisis, porque finalmente pueden existir muchas tecnologías o que salgan todos los días nuevas tecnologías que protejan nuestros datos, pero también la responsabilidad nuestra de ir avanzando en proteger nuestros datos justamente, o de no exponernos con a veces claves tan sencillas que pueden ser muy fácil de descifrar, de estos ciberatacadores o los hackers en el fondo, que están siempre pensando de qué manera poder ingresar a nuestra base de datos. Así que es un buen punto. Claro, entonces yo solamente para también ilustrar, hay unos casos, la gente que también más metida en el tema del hacking y qué sé yo, que le gusta esto y las películas, porque obviamente también hay mucho de Hollywood en esto. Sí, históricamente, claro, y no solo ciencia ficción, también las historias como reales, que a veces como superan un poco la ficción. Hay casos famosos de hackeos a, no sé, a plataformas como la del Pentágono, etcétera, que se han hecho un poco enfocadas en el punto más débil, que muchas veces, de nuevo, es el usuario. De dejar, por ejemplo, un pendrive botado en la puerta de la empresa de la que quiero hackear, o no sé, transmitirle un memory stick con una fotografía, o ponérselo en la cámara, y así hay una serie de cosas que tienen que ver, de nuevo, con el comportamiento. Y ahí, de nuevo, enfatizar que nosotros todos tenemos una parte en la responsabilidad. También, por ejemplo, educar a nuestros padres, o preocuparnos, no sé, por ejemplo, a los que tenemos nuestros padres ya sean mayores o hermanos o lo que sea, de tener también un poco paciencia, de explicarles, de intentar que entre todos nos soportemos y nos ayudemos a entender qué comportamientos nos ayudan a que sea más seguro, que no perdamos nuestras contraseñas, que no las compartamos con terceras personas. Así como, por ejemplo, hace poco en Chile empezaron los bancos a hacer unas campañas mucho más fuertes, lo que a mí me parece súper bueno, pero por otro lado, algo que podría haber empezado mucho antes, y que yo siento que se ha estado dando más porque en el fondo el sistema los ha ido obligando a hacerse responsables por esas pérdidas que hay, etc. Porque al final la labor educacional nos corresponde a todos, y corresponde también al Estado y a los diferentes agentes. Anto. Sí,
Es muy interesante esto porque es muy generacional esto, es lo que estás diciendo tú, esta brecha también que existe con nuestros padres, quizás con algunos hermanos mayores, que la tecnología igual los ha ido pillando y van cambiando de a poquito, ¿cierto? Mucha gente habla en redes sociales y comparten algunas cosas que también le sirve como a los malos para entrar en sus datos, que hemos visto, o sea, mucho fraude también a través de mensajes de texto, de WhatsApp, que también todo eso al final va por tratar de que todos rememos para el mismo lado con el tema de la seguridad. Y te quería preguntar, porque tú en algún momento dijiste de las tecnologías cuánticas, pero la gente como que lo asocia como algo cuántico, que estudian los físicos, ¿cierto? La cuántica, completamente alejada de mi vida diaria. Si nos puedes contar qué son las tecnologías cuánticas, algunos ejemplos, a lo mejor los vemos todos los días en nuestra vida y no nos damos cuenta. Claro. Bueno, entonces ahora pasamos un poco a la segunda parte, en el sentido de que esa es la idea, un poco hacer la conexión, ¿no? De algo que parece cotidiano y cómo conectarlo con algo que es un poco abstracto. Las tecnologías cuánticas, bueno, el origen primero de lo que significa la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es un área de la física que estudia el comportamiento o describe el comportamiento de la naturaleza a escala atómica, por llamarlo de una forma. Los que hace, no sé, 10 años estábamos estudiando, 10, 15 años estábamos estudiando física, todavía estaba muy de moda a nivel de poco de divulgación el tema de la nanotecnología, ¿no? Que la nanotecnología aquí, la nanotecnología allá, que el nivel nanométrico, por ejemplo, de algunas células, qué sé yo. Pero si uno va 2 órdenes de magnitud más abajo, ya cruza el umbral de las cosas que podemos ver con un microscopio y entramos en lo que se llama el mundo cuántico. Entonces ahí ya se empiezan a apreciar los efectos de los electrones, de los átomos, o de las moléculas, ¿no? Ese es el orden de los Armstrongs, ¿no? Que son cosas que nosotros con los ojos directamente no podemos ver, y lo que pasa es que a esa escala la física se comporta de manera extraña, ¿no? Eso fue toda una revolución que fue la mecánica cuántica a principios del siglo XX, porque los físicos se dieron cuenta que había muchas cosas que no podían explicar, porque qué pasaba con los electrones, el movimiento, cómo funcionaba. Y bueno, fue toda una revolución de entender cosas nuevas, que es la física cuántica, y que también le da un poco ese encanto, ¿no? De ser algo un poco misterioso, desconocido, porque tiene esas reglas medias extrañas de comportamiento, pero mayormente gobernadas por las probabilidades, ¿no? En el mundo cuántico, a esas escalas, nosotros no podemos decir con completa exactitud todas las variables de un sistema, sino que hay que buscar ciertos compromisos. A veces pasa que un estado de una cierta partícula se puede ver en 2 lugares al mismo tiempo, y una serie de estos efectos un poco fantasmagóricos que describe la física cuántica. Pero en los últimos 100 años el desarrollo de la tecnología fue tal que de partir con algo que parecía muy fantástico llegamos al punto en que nosotros fuimos capaces de controlar sistemas de esas escalas, diciendo, por ejemplo, controlar el movimiento o el desplazamiento de los átomos, de los electrones, etc. Y eso se empezó a llevar a una serie de aplicaciones. A veces se habla de la primera revolución cuántica, porque eso, 50 años más tarde, 60 años más tarde, a partir de los años 70, se empezaron a dar las primeras aplicaciones de las tecnologías cuánticas, siendo, para mi gusto, la más notable la que tiene que ver con los láser. Porque los láser, que es la amplificación de la luz con cierta coherencia, eso es un efecto de origen cuántico, estadístico cuántico, que sin duda revolucionó muchas áreas de la vida del ser humano, desde operaciones hasta incluso otros métodos de criptografía, etc. Así como hay otras, ¿no? Como el reloj atómico para sincronización de la hora, la resonancia magnética, y así hay una serie de tecnologías cuánticas. Pero ahora estamos nosotros 30, 40 años más tarde, desde el desarrollo de esas tecnologías, a una segunda especie de revolución, donde las tecnologías cuánticas se asocian mayormente al control de ciertas partículas a nivel individual, ¿ya? Y ahí nosotros, por ejemplo, lo que usamos nosotros
la fotónica, que es el manejo de las partículas cuánticas de luz, ha jugado un rol esencial. Entonces, en esta área, lo que nosotros usamos es manipular la luz a esas escalas muy pequeñas para generar ciertos efectos que nos permiten, por ejemplo, trabajar con criptografía o trabajar en procesamiento de datos, entre otras aplicaciones. Entonces, es un poco como para darles una revisión general de cuál es el estado de las tecnologías cuánticas hasta ahora. Pero como mencionaste tú, dentro de todas esas, creo que la que parece ser más revolucionaria es la que tiene que ver con la computación cuántica, que es básicamente pasar a un nuevo paradigma de la computación, donde como el mundo cuántico se comporta de manera especial, la computación también se comporta de manera especial a esa escala. Y José, te voy a interrumpir un poquito para que dejemos eso al segundo bloque, porque ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa, así que invitamos a todo el público a continuar con nosotros en esta súper interesante conversación que tenemos contigo. Gracias. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros en esta interesante conversación. Estamos con el doctor José Manuel Brito y que justo ahora nos iba a contar qué es la computación cuántica. Es un concepto que hemos escuchado también junto con todo esto de tecnología. De nuevo aparece esta palabra cuántica, ¿cierto? Que es este mundo subatómico, muy pequeño. Y te quería preguntar, ¿qué diferencias tiene esto con los computadores que tenemos nosotros en la casa? Porque uno como que escucha computador cuántico y se imagina, en realidad se imagina el mismo computador quizás mejor, ¿ya? Y también si el tipo de información con el que trabaja es el mismo. Al principio nombrábamos los qubits, ¿cierto?, en lugar de los bits, pero también a lo mejor para explicarle a todas las personas qué diferencia hay ahora con esta nueva información con la que vamos a trabajar. Sí, bueno, la gran diferencia de la computación cuántica es, como lo decías tú, se basa en que la manipulación de las unidades base de información está dada por estos qubits, que, como decía antes, funciona como bajo las leyes de la física cuántica, que tiene esas diferencias como de la física a la que estamos acostumbrados. Y la gracia es que ahí los estados, que son, digamos, como tú describes, una cierta partícula en el mundo cuántico, está descrita por un vector. Entonces, como estos vectores tienen diferentes formas de representación, no es solamente como binario, como 0 y 1, como el bit, el qubit se describe como un vector que tiene la capacidad de ser una superposición. Y la gracia es que cuando uno hace una operación de procesamiento sobre múltiples qubits, gracias a una propiedad que se llama entrelazamiento. Entonces uno, para ciertos protocolos, para ciertos algoritmos, gana una enorme ventaja respecto de la computación clásica, en el que uno es capaz de realizar ciertos procesos con mucha mayor velocidad. O sea, tiene esta diferencia fundamental de que está descrito físicamente de una manera distinta, pero en lo práctico significa que yo para ciertos procesos la capacidad de procesamiento es muy, muy, muy superior, que puede ser millones de veces más rápida. Entonces hay unos cálculos que son muy difíciles para los computadores ordinarios, que para un computador, por ejemplo, pudieran tomar 1.000.000 de años en realizar el cálculo. Podría ser que con el computador cuántico esto tome, no sé, una semana. Entonces un cambio abrupto de las capacidades. Claro. ¿Y cómo ves tú a Chile en esta como nueva oleada tecnológica? ¿Tú ves que estamos como atrasados o estamos ahí, hay gente trabajando? Nosotros sabemos que tú no estás ahora físicamente en Chile, ¿cierto? Estás en Alemania, pero constantemente viajas para acá también. Claro. Entonces, ¿cómo ves tú a Chile con esta nueva tecnología? Bueno, en Chile hay muy buena capacidad humana, hay científicos muy preparados en esta área. Nosotros, debo decirlo, hemos sido un poco pioneros en ir hacia la área de las aplicaciones, sobre todo para seguridad
nosotros no desarrollamos computadores cuánticos, pero sí desarrollamos algunos métodos para proteger la información que está relacionado con la computación cuántica. Y lo que sí yo creo que Chile, como en otras áreas, le falta un poco fortalecer el área de las aplicaciones de desarrollo industrial. Es una de las razones por la que nuestra empresa, que originalmente está fundada en Chile, ahora también tenemos actividades aquí en Alemania, y porque acá sí hay un apoyo fuerte, interés fuerte de la industria por nuevas tecnologías. Entonces eso para mí sería como deseable, que Chile tuviera un poco más, hemos mejorado, pero tener una visión un poquito más a largo plazo, porque bueno, la computación cuántica todavía está en desarrollo, es muy cara desarrollarla, y se va a seguir desarrollando, pero la pregunta es, ¿queremos de nuevo ser los que después de muchos años simplemente compran la tecnología? ¿O queremos ser capaces también de nosotros contribuir desde nuestra orilla con cierta parte de ese desarrollo? José, la verdad, bueno, súper interesante todo, además conocer cómo ha ido avanzando el tema de las tecnologías para ir avanzando justamente en lo que es la ciberseguridad, y es lo que hemos estado conversando. O sea, hay obviamente tecnologías cuánticas, tiene que ver con la computación cuántica, pero según lo que nos estabas comentando, finalmente la computación cuántica se presenta como una amenaza o como finalmente algo que nos va a beneficiar tecnológicamente, y que tiene que ver esto finalmente con la ciberseguridad. ¿Es algo que beneficia o que puede ser una amenaza en realidad para el común de las personas? Yo creo que esa es una súper buena pregunta, creo que la mejor, porque bueno, tiene como casi siempre pasa con la tecnología, tiene esas dos caras, porque como decía antes, la computación cuántica nos permite resolver algunos de los problemas más interesantes en computación. Esto nos ayuda, por ejemplo, a resolver algunos problemas complejos de química para medicina, para medicamentos, quiero decir, modelos climatológicos, modelos económicos, y son problemas que son súper importantes para nosotros como seres humanos. Pero por otro lado, también tiene un efecto súper importante sobre la seguridad de nuestros datos. Entonces, si alguien quisiera utilizar esto con fines un poco malévolos, por llamarlo de alguna forma, podría tener también un efecto muy importante. Entonces, por eso también es importante que nosotros nos preparemos. Y bueno, ese es un poco el objetivo particular de la iniciativa que nosotros tenemos como GoQuantum, de realizar nuevas estrategias para proteger nuestra información contra la computación cuántica. Pero son esas dos caras, ¿no? Como siempre. José, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por haber compartido estos avances hoy día en el Café Científico. Generalmente estamos con temas de ciencia, pero también el tema de la innovación y la tecnología también tienen un espacio, y es un tema súper interesante que estoy seguro además que las personas van a estar súper atentos a cómo seguimos con este tema. Claro, me reitero, agradezco por este espacio, y de nuevo una invitación a la gente a interesarse por estos temas y a educarse, porque al final entre todos, digamos, nos apoyamos y podemos conseguir que se cree una conciencia también de lo que significan estas tecnologías. Así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, José. Éxito en todo lo que se viene, que estás ahí trabajando en lo último, ¿cierto? Ahí. Muchas gracias. Y a cuidarse por el otro lado del mundo, en Alemania. Sí. Ya. Nos vemos, José. Que estés bien. Hasta luego. Que estés muy bien. Chao.